Pues estamos aquí para hacer el resumen del pasado pleno, que fue el martes día 8 de enero, que trató única y exclusivamente, era un pleno extraordinario, trató única y exclusivamente de los presupuestos que van a afectar a la población de Lloret de Mar durante el año 2019. Nos opusimos totalmente a estos presupuestos, votamos en contra y ahora voy a explicar por qué. El equipo de gobierno alardeaba que eran los presupuestos más sociales que había tenido un ayuntamiento. Incluso el alcalde el día anterior en rueda de prensa hizo referencia a que eran los presupuestos más sociales. Decir desde nuestro grupo que es totalmente falso, que son unos presupuestos antisociales y que denotan la falta de proyecto de ciudad de este equipo de gobierno. En primer lugar, destacar que no estamos hablando de un equipo de gobierno serio, porque no cumplen lo que acuerdan. Aún estamos esperando que una serie de acuerdos a los que llegaron con nosotros la última vez que pactamos presupuestos con este equipo de gobierno, que sean cumplidos y llevados a cabo. Y no se llevan a cabo. O sea, desde el año 2016 no han cumplido con lo que dicen, no son de fiar. Otro de los motivos por los que votamos en contra de los presupuestos fue, como he dicho antes, porque no son unos presupuestos sociales. No hay partidas innovadoras, no hay partidas sociales que afecten directamente a la población de Lloret de Mar, como podrían ser la subvención para la compra de productos de higiene íntima de las mujeres y pañales de los bebés, por ejemplo, una medida que nosotros proponemos, becas comedor para los alumnos del Instituto Escola de Fanals, utilizar la recaudación de la tasa turística para inspecciones de la sobreocupación hotelera en Lloret de Mar, para inspecciones laborales en Lloret de Mar, o para los UTS, que este equipo de gobierno, que ha hecho una ordenanza hace poco y alardea de tener una ordenanza de los UTS, no presupuesta recaudar nada a través de inspecciones en los UTS, las viviendas de uso turístico. También destacar que las partidas de bienestar social y familia y de educación destinadas a transferencias a familias, que es lo que afecta directamente a la población para pagar recibos y para ayudar a esas familias más necesitadas de Lloret, están congeladas, yo diría ya crionizadas, desde que nosotros no pactamos o no acordamos los presupuestos con el equipo de gobierno. Y ahora ya por último, y para acabar, decir que el equipo de gobierno, este equipo de gobierno que no tiene proyecto de ciudad, lo único que hizo fue lanzar cohetes y publicitar que han conseguido muchas subvenciones para un proyecto como es el Red.es y subvenciones para otro proyecto que es el Plan Operativo de Turismo, Plan Operativo de Lloret de Mar. Tener subvenciones y alardear de tenerlas, pero que la población no pueda disfrutarlas, no sirve absolutamente de nada. Como tampoco lo es alardear de que este año van a invertir 300.000 euros en las escuelas de Lloret de Mar, sacar pecho porque van a invertir 300.000 euros en la escuela de Lloret de Mar, cuando es una cosa ordinaria, es una cosa normal. Lo de que una escuela necesite reparaciones y mantenimiento y se arregle es lo que todo ayuntamiento debería hacer. Estos señores son especialistas en convertir lo ordinario en algo extraordinario y le dan bombo y platillo a todo. Por eso nuestro voto fue contrario y por eso volvemos a repetir. Es un equipo de gobierno, estos presupuestos son el reflejo de un equipo de gobierno perdido y que no tiene proyecto de ciudad. Gracias.